diciembre damos comienzo al programa 395 de Obligados a Volver. Programa que se transmite todos los miércoles a las 18 horas y los sábados a las 19 horas por nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial desde nuestra mirada, que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista, ambientalista y plurinacional. Obligados a volver porque, como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla. Recordando y reivindicando además nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción, dirección Norberto Raful y consejo de columnistas y asesores. Locución, quien les habla, Irene Ring. En la operación técnica, Nicolás Rearte. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Irene. Buenas tardes a todos, todas y todes, los oyentes de Obligados a Volver. Programa número 395, que corresponde al miércoles 21 de diciembre. Con la alegría compartida con todo el pueblo argentino del triunfo de nuestra selección en el Mundial de Fútbol este domingo y ayer la inmensa y sin precedentes movilización para recibir a nuestro equipo. Como siempre, el programa que les ofrecemos está organizado en dos bloques. El primer bloque se inicia con los operetas de la prensa hegemónica que pone al descubierto Hugo Muleiro en la voz de Alejandra Benaglia. A continuación, la columna de Política Nacional de Carlos Orubica y luego el análisis económico de Horacio Robelli. Cerramos el primer bloque con un tema musical de RS Positivo, La Zambita de los Vulgares. Un breve paréntesis para reclamar una vez más por la libertad de Milagro Sala y todos los presos políticos. Y así entramos en el segundo bloque con nuestro columnista invitado, el rector de la Universidad Nacional, Arturo Jaureche, el licenciado Ernesto Villanueva. Y a continuación la columna de Jorge Elbaum, en la voz de Irene Ring, y con este título: Pasiones, gestos y odios. Escrita 48 horas antes de la consagración mundial y publicada en el cohete la noche del sábado. Cerramos así el bloque y el programa con otro tema musical de RS Positivo, La Gloriosa Escaloneta, Campeón, y yo me despido de todos ustedes hasta el próximo miércoles, deseándoles feliz Navidad a todos, a todes, y recordándoles que por ese motivo no emitiremos el programa del próximo sábado. Así que feliz Navidad. Sentencia editorial opositora. Que la alegría dure poco. Por Hugo Muleiro. Voz, Alejandra Benaglia. Los medios opositores debieron de poner, ya desde la formidable semifinal ante Croacia, su ánimo contrario a la selección y tuvieron que ocultarlo por completo tras la obtención del campeonato del mundo, pero de inmediato se enfocaron en distanciar al gobierno del equipo de Messi y en sentenciar que la alegría popular dure unos pocos días, a lo sumo semanas. El mayor esfuerzo del lunes está puesto en desalentar la presencia del plantel en Casa Rosada. La Nación habló de un presunto mensaje de la selección, con los jugadores recelosos en quedar envueltos en una celebración política. Pero el disgusto y la incomodidad se expresó ya en el tono burlón del editor de Clarín del miércoles cuando publicó: por fin se le da una al gobierno, por la clasificación a la final. El escriba agregó expresiones de desprecio por el anuncio oficial de abrir embajada en Bangladesh. La amargura ante la ya palpable algarabía popular se expresó en un cálculo que La Nación publicó el miércoles cuando pronosticó un impacto corto, que en el mejor de los casos ayudará a pasar diciembre. Ese mismo día, Clarín publicó una especie de chiste: que Macri tuvo una jornada intensa en Qatar porque jugó 2 partidos de pádel con Batistuta y otros amigotes para deslizar la posibilidad de que saliera el domingo en la foto de la entrega de medallas, un sueño político que la realidad derrumbó.
Carlos Pañi se anotó en el esfuerzo por separar al equipo de Messi del gobierno cuando escribió, como si fuera un hallazgo científico, que el fútbol le da a la ciudadanía una experiencia que la política no está en condiciones de suministrarle. Aunque el avance del equipo acalló las rabietas opositoras, el jueves La Nación se permitió, aún con la firma de Luciano Román, defender la crítica a Messi por su bobo andá pa' allá, un gesto de incorrección que dificulta el esfuerzo por presentarlo como contrafigura del despreciado Diego Maradona. Bonelli en Clarín imaginó el viernes una pelea a muerte entre el presidente y Cristina y sus burcas, según dijo, decididos a impedir una foto de Alberto Fernández con los jugadores. Melancólico, Bullot recordó el sábado en La Nación a un supuesto profesor de filosofía que en el 78 no veía los partidos. La lección es que cuando todo el mundo va para el norte, es posible no imitar por defecto lo que hace la mayoría y encaminar nuestros pasos hacia el sur. El disgusto es el pueblo en la calle, en suma, y Clarín lo confirmó el domingo cuando desplegó títulos para instalar preocupación por la calle y temor a posibles desbordes. En La Nación, Morales Solá preguntó si el gobierno tratará de aprovechar ya que está en su peor momento. La nota se basa en las infaltables encuestas que apuntalan las opiniones del redactor. El humor social será bueno por un tiempo, dura poco, si es que dura, porque el lunes la sociedad volverá al supermercado. Después de Messi, ¿qué?, escribió también Rodríguez Yebra, quien, copiando a Bonelli, habló de las internas oficialistas por el festejo. Si el presidente hubiese viajado a Qatar, desde ya que iba a recibir metralla mediática intensa por la frivolidad en medio de la inflación y la pobreza, pero como no viajó, la crítica fue al miedo a una recepción fría. El triunfo en Qatar no le dará alivio al peronismo, sentenció. Infobae, con firma de Struminger, publicó idéntico diagnóstico. Fernández no viajó por miedo a la polémica. Los cálidos recuerdos de Bullot en La Nación por el profesor del 78 tuvieron una versión empeorada a cargo del editor Vaca de Clarín, ya el lunes. En fútbol somos la Argentina de hace 100 años de la que hablaban nuestros abuelos, la Argentina potencia. Los años 70 de Macri quedaron cortos. Ahora todos somos un poco más felices. ¿Hasta fin de año?, publicó La Nación. Claudio Jacqueline anhela el regreso a la Argentina normal, con su gente disgustada por la adversidad y, claro, decidida a votar en consecuencia. Este columnista también encuentra a politólogos que coinciden con su opinión. El analgésico mundialista es de corto alcance. Como siempre en estos medios, jugando con la asfixia y la muerte, agrega: el tubo de oxígeno tiene como fecha de vencimiento fines de febrero, a más tardar. Y si el presidente no fue a Qatar, dice, fue para actuar modestia. Clarín encontró la forma de distribuir amargura en la tapa del lunes. El gobierno ausente. No hubo nadie en el palco. A estas horas de la mañana del lunes casi se puede adivinar que ya estarán listas opiniones independientes para dos situaciones. Si el presidente tiene una foto con la selección, será un acto demagógico y de aprovechamiento político. Si no la consigue, será otro elemento para sentenciarlo. Y el viernes 23, no descartemos que Bonelli le eche la culpa a Cristina. Hola, soy Carlos Solubica y voy a hablar de la política nacional. En el momento de realizar esta grabación es el lunes 19 de diciembre, pasadas las 16 horas. Hoy podríamos hablar de muchos temas: la condena anunciada a Cristina, su declinación de cualquier candidatura, el tour de la mafia mediática, judicial y política al Lago Escondido, la confirmación de la condena a Milagros Sala por la Corte Suprema, entre tantos otros temas, y seguramente lo haremos en próximas columnas. Pero no podemos este lunes pasar por alto
la histórica consagración del equipo argentino en la Copa del Mundo, que nos convirtió en flamantes tricampeones mundiales. Y no podemos soslayarlo por dos razones: por lo que representa para la inmensa mayoría de nuestro pueblo, que acompañó como nunca este sueño hermoso que se hizo realidad, y por lo que significa como cachetada fuerte y sonora a los artífices crónicos del mal humor y la desesperanza, que apostaron al fracaso de nuestra selección de fútbol y echaron mano a todos los recursos que tuvieron disponibles para frustrar ese sueño colectivo. Porque odian profundamente todas las expresiones nacionales y populares, porque aborrecen la sana alegría de las mayorías, porque piensan, como lo verbalizó brutalmente hace pocos días el impresentable Luis Juez, que somos un pueblo de mierda, que nunca seremos una raza superior como le gusta mentar a otro impresentable, Mauricio Macri, el peor pronosticador de candidatos al título de toda la historia del fútbol. Se cansaron de esparcir mala onda, ninguneando a más no poder al técnico Scaloni y a cada uno de los 11 que paró en la cancha en los distintos partidos. Se frotaron las manos cuando perdimos de entrada, en forma por cierto inesperada, con Arabia Saudita, e imaginaron dichosos el bochorno de un regreso anticipado que confirmaría todos sus pronósticos agoreros y de paso les permitiría decir que con este gobierno estamos tan mal que ni a octavos de final pudimos llegar. Después, a medida que nuestros muchachos fueron progresando en el juego y en las posibilidades de alcanzar la cima, prendieron una vela mortuoria antes de cada encuentro, con la siniestra esperanza de que nos cayéramos de una buena vez. Cuando superamos el escollo de los Países Bajos y del árbitro español que dirigió ese partido para el infarto, no pudieron disimular más y explotó la rabia que venían acumulando. Lapidaron a Messi por vulgar y al resto del equipo por maleducados. Llenos de ira porque el capitán abandonó por unos momentos el perfil bajo y la discreción característicos en él para cantarle 4 frescas al petulante técnico holandés y a los ensoberbecidos jugadores de su equipo. No toleraron que dejara de arrodillarse ante la reina Máxima Zorreguieta, exponente cabal de la clase social a la que pertenecen algunos y otros quisieran pertenecer. Aborrecen la rebeldía de los plebeyos y Messi, con su inusual desenfado, les hizo recordar seguramente a los desplantes del gran Diego que tanto los irritaban. Para ellos solo cabe la sumisión frente a los poderosos del primer mundo, nunca la rebeldía. El triunfo frente a Croacia, que nos colocó en la ansiada final, fue demasiado indigerible porque fantaseaban con la repetición de la historia del 2014 y porque el pueblo salió espontáneamente a la calle a festejar el triunfo y les trajo, quizá, malos recuerdos de las multitudinarias celebraciones del Bicentenario. Ahí, el moderado Rodríguez Larreta mostró la hilacha y quedó en evidencia que en el fondo es igual a Patricia Bullrich. Puso vallas para tratar vanamente de impedir que se reunieran multitudes a dar rienda suelta a su alegría. La felicidad del pueblo, otra cosa que les molesta profundamente. Y entonces mandó a la policía de la ciudad a completar la provocación de las vallas y reprimir a quienes buscaban una fiesta en paz. Le salió mal, quedó al descubierto y la fiesta se hizo igual. Ayer, uno imagina, sufrieron las infartantes alternativas del partido
en sentido inverso a la mayoría del pueblo argentino. Y cuando millones explotaron en un festejo interminable, se habrán refugiado en sus sótanos oscuros y malolientes para llorar la rabia y la frustración por el resultado que menos querían ver. Me despido de todas y todos con un fuerte abrazo y un deseo de felices fiestas. El Gobierno Nacional avanza ejecutando el plan acordado con el Fondo Monetario Internacional, que procura generar excedentes a costa de maximizar ganancia y minimizar costos, que puede ser viable en cuanto a la rentabilidad de las grandes empresas y grandes productores, pero obviamente no lo es para la mayoría de la población y por ende para la economía argentina. Si la masa de ganancia que obtiene el capital más concentrado del país, que es enorme, se invirtiera en máquinas y en equipos, en aumentar la producción de bienes industriales y generar puestos de trabajo, podría llegar a justificarse el sacrificio que se hace sobre los trabajadores ocupados y desocupados, y sobre los que perciben planes potenciar trabajo u otros, cuya remuneración mensual es la mitad del salario mínimo vital y móvil. La reducción del gasto público para generar excedentes con los que se compran las divisas para pagar la deuda externa implica un sacrificio de los jubilados y pensionados, que es el mayor gasto de la Administración Nacional. Por supuesto, estamos excluyendo las jubilaciones de privilegio. La ANSES incrementó sus erogaciones en 15 puntos menos que la inflación anualizada, medida por el índice de precio al consumidor del INDEC, que a noviembre del 22 fue 92,4%. El aumento de la ANSES, unos más, otros menos, fue 15 puntos menos que la inflación. O sea que en promedio los jubilados y pensionados perdieron una cuarta parte de su ingreso con respecto a noviembre del año pasado. Y no es que en noviembre del año pasado estuvieran en la mejor de los mundos. Tampoco se entiende por qué se hace alarde de un acuerdo automático de intercambio de información con la IRS, que es la Agencia de Recaudación de Impuestos de los Estados Unidos, cuando el Departamento del Tesoro de ese país publicó el 15 de diciembre del 2022 que el intercambio de información tributaria alcanzará solo a personas físicas y no a empresas, y que el envío de los datos fiscales rige desde el año 2023 hacia adelante, o sea, todavía desde el 1 de enero del 2023, lo que pasó hasta ahora lo pueden cambiar, y comenzaría a llegar al país la información recién en septiembre del 2024. Es obvio que los argentinos propietarios de los capitales fugados que están en los Estados Unidos y que según el Ministerio de Economía de la Nación Argentina estima que superan los 100.000 millones de dólares, ya lo saben, siempre lo supieron. El que no puede saberlo es el ciudadano a pie que recibió la mentira de información del Ministerio de Economía de lo que no es. Están impulsando un modelo extractivista, agropecuario, financiero y exportador que tiene pies de barros, porque solo genera excedentes hacia afuera. Y la base de la economía argentina es su mercado interno que aún hoy, pese a Massa y Alberto Fernández, y pese a Macri, sigue representando más del 70% de la demanda agregada, del ingreso nacional. Sin embargo, el gobierno acuerda permanentemente con los exportadores, dado que tienen que sumar dólares como sea para pagar los servicios de una deuda, capital e interés, de una deuda impagable que benefició a un puñado de empresas y de residentes del país. En enero de 2022, el gobierno, con el acuerdo con el FMI, legitima el acordado en el año 18 por el gobierno de Macri y la renegociación eterna de un pasivo impagable, con lo cual acepta inspecciones que condicionan la política económica y obstruyen la redistribución del ingreso. Se compromete a reducir el déficit fiscal y propicia una dureza monetaria que afecta a la continuidad del crecimiento. No hay crédito para nadie. No hay crédito para nadie de los que trabajan, de los que producen. Los otros consiguen crédito afuera. Las devaluaciones propiciadas por el FMI y los aumentos de tarifas impulsan la inflación y el proyectado incremento de las reservas no es compatible con la permanente fuga de divisas. Es más,
El gobierno devalúa nuestra moneda en general y sobredevalúa en un 35% a favor de los grandes productores, acopiadores y comercializadores de soja para que en forma paralela vender dólares más baratos a algunos importadores, a grandes importadores. Esto es, primero le reconoció en septiembre de este año 50 pesos más por dólar a los exportadores sojeros. Y ahora, desde el 28 de noviembre al 30 de diciembre del 2022, el Tesoro de la Nación completa el importe de 230 pesos por dólar. O sea, le va a dar 60 pesos, porque el tipo de cambio oficial es 170, le va a dar 60 pesos más por dólar por la soja exportada. Esta perversa lógica, el ministro Sergio Massa se comprometió con la Unión Industrial Argentina. La Unión Industrial Argentina es Arcor, Pagani, Roca, Techín, Lobraquier de Ledesma y Mañeto de Clarín, esos son los popes de la Unión Industrial Argentina. Les prometió que habrá más dólares a precio oficial para importar y de que moderará el ritmo de la suba del oficial e intente bajar la inflación al 4% mensual. Pero a ellos les sigue vendiendo para que importen al tipo de cambio oficial. Pablo Roca, CEO del Grupo Techín, sostuvo en el cierre del 21 seminario ProPymes que organiza anualmente el Grupo Techín para fin de año y celebrar con las pymes proveedoras del grupo. Volver a la libertad a las empresas privadas. A largo plazo tenemos que volver a un lugar que deje la libertad a la empresa privada y que se retire el Estado. Esto es lo que es el fundamento de Pablo Roca, el CEO de Techín. ¿Cuál fue la respuesta del ministro Sergio Massa, que estaba presente como invitado de honor? Dijo, los procesos de restricción del país están marcados por la falta de dólares en nuestras reservas, que son los que le quitan credibilidad a nuestra moneda. Y ello hace que la Argentina no esté en condiciones de levantar las restricciones hoy, o sea, esto de evaluar como unificar el tipo de cambio como pide Techín. Y aseguró que necesita un motor que acompañe al campo, como es la energía. Cuando la Argentina logra agregar valor a sus exportaciones, porque hoy exportamos la tonelada a un menor valor que la que importamos. Esa fue la única verdad que dijo. ¿Por qué? Primero, no dice que el Grupo Techín fue uno de los grandes compradores y fugadores de divisas de siempre, pero esencialmente en la gestión de Cambiemos, que, según el trabajo del Banco Central, informe de mercado de cambio, deuda y formación de activos externos 2015-2019, compró a través de Tech Petrol más de 92 millones de dólares. A través de Ternium 223 millones de dólares. Y a través de transportadora Gas del Norte, Socianónima, transportadora Gas del Norte, Socianónima, TGN, que es su sigla, transportadora Gas del Norte, compró 232 millones de dólares. En total compró 547 millones de dólares y en su balance no puede mostrar dónde sacó la plata para comprar esos 547 millones de dólares. Segundo, cuando se analizan las exportaciones del país, vemos que son básicamente granos y sus derivados y petróleo y gas, y en el futuro inmediato un mayor porcentaje de minerales, litio y demás minerales raros. ¿Dónde está el valor agregado del trabajo argentino? O sea, ¿esto es todo extractivo o produce en la tierra? No hay mucho trabajo. ¿Cuánta mano de obra tiene una tonelada de soja? Pero sí, en cambio, importamos bienes industriales y de alta tecnología que sí tienen alto trabajo incorporado. Tercero, este año 2022 tenemos récord de exportaciones. No se alcanzaron los 100.000 millones de dólares, estamos muy cerca de eso. No se alcanzaron los 100.000 millones de dólares por el impacto de la sequía en las ventas externas de trigo y demás grano de la cosecha fina. Pero también récord de importaciones, donde las grandes empresas se han equipado y comprado insumos esperando un salto cambiario de proporciones para el año 2023. Es más, presionan al gobierno para que las autorice a realizar más compras al exterior y aducen que el faltante de insumos y piezas, que la cantinela, basta leer Clarín o La Nación para ver que dicen faltan insumos, piezas y productos importados, que es creciente. Y tiene un atraso en el pago de las importaciones que sería equivalente a unos 9.000 millones de dólares. Esos montos de 9.000 millones de dólares y esas importaciones crecientes es lo que el ministro Massa se compromete a liquidar al tipo de cambio oficial. Sin embargo, todo este modelo no está exento de riesgos. Las cuentas de la Administración Nacional no solamente están condicionadas por la deuda externa, sino también por la deuda interna que,
para el año 2023 suman vencimientos por 15.557 billones de pesos. Deudas en pesos, 15.557 billones de pesos, pero son títulos generalmente bono dual, o se ajustan por inflación o se ajustan por dólar. Es en pesos, pero se ajustan por inflación o por dólar, que van cabeza a cabeza. Es en pesos, pero equivalente a 85.000 millones de dólares. Esa es la deuda del Tesoro en pesos. Además de los 382.000 millones de dólares de la deuda externa, que es en divisas, tienen pesos deuda para el año 2023 por 15.557 billones de pesos, al tipo de cambio oficial equivalente a 85.000 millones de dólares. A esa deuda sumemos los encajes remunerados por el BCRA, los pases pasivos, la LELIC, que son las letras de liquidez del Banco Central, las notas LIC, que son las notas de liquidez del Banco Central, que alcanzan al 16 de diciembre del 2022 9,6 billones de pesos. Es en pesos, pero equivalente a unos 52.000 millones de dólares al tipo de cambio oficial. Por lo tanto, toda la estrategia del Fondo Monetario Internacional y que el ministro Sergio Massa cumple a rajatabla, que beneficia a una minoría de residentes argentinos y condena a la miseria o a sobrevivir como pueda al grueso de la población, queda supeditada que el capital financiero no decida pasarse en bandas al dólar. Y eso solo sucede siempre que no se investigue la deuda, la evasión fiscal y la fuga, y le den además una renta extraordinaria de los títulos públicos y los encajes remunerados, lo que ganan por la LELIC y lo que ganan por colocarle el título de deuda al Estado. El grueso de la población, como los caballos de carrera, ve correr los caballos, pero no tiene plata para jugar a ninguno. Y además, gane quien gane, es el perdedor. Bulgaria es un sentimiento, Bulgaria es una emoción, y en este mundial de fútbol, Bulgaria es el campeón. Y en este mundial de fútbol, Bulgaria es el campeón. Nos quieren en todo el mundo, nos aman en Bangladesh. Los que no nos quieren nada son los ricos y el lo feo. Los que no nos quieren nada son los ricos y el lo feo. Bulgaria es la escaloneta, Bulgaria es el choripán, Bulgaria es la camiseta que late cuando grita. Bulgaria es la camiseta que late cuando grita. Unos juegan con violencia, otros mienten sin pudor. Para Bulgaria la ciencia es jugar de corazón. Para Bulgaria la ciencia es jugar de corazón. Y si nos llaman vulgares, vulgares hemos de ser. Vulgo quiere decir pueblo, otra cosa no ha de ser. Vulgo quiere decir pueblo, otra cosa no ha de ser. De Bulgaria hemos salido, a Bulgaria vamos a ir. Y a los bobos le decimos que mira, salí de ahí. Y a los bobos le decimos que mira, salí de ahí. Obligados a Volver se solidariza con Milagros Sala, injustamente detenida desde enero de 2016,
y con todos los demás detenidos y perseguidos por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación de los presos políticos. Hola. Bueno, sería un marciano, ya no un habitante de nuestro planeta, si no empezara esta conversación hablando de fútbol. Todos festejando. Alguno ha sostenido que se trata de pura felicidad, que no tiene incidencia alguna en la política. Sin embargo, yo quiero destacar que Macron creyó que era imprescindible viajar a Qatar, que López Obrador manda un mensaje a los argentinos antes de la final de 3 minutos, explicando cómo eso puede incidir en el tema de América Latina, un homenaje a Maradona, la profesionalidad de Messi e incluso cómo puede ayudarlo Alberto. Putin le habló a nuestro presidente. En fin, es difícil sostener que es pura felicidad. Por cierto, la relación entre deporte y política o entre triunfo deportivo y política no es directo ni mucho menos. En algún caso, esa incidencia puede ir en contra de los aparentemente ganadores y en otros casos a favor y en otros casos neutral. Pero lo que es cierto es que el clima que generó la selección, ese clima de festejo, de cierta unidad, por supuesto, donde el tema de las banderías partidarias, políticas, es secundaria, pero sobre todo el clima de posibilidad de triunfo, me parece que es muy interesante. Al igual de lo que ocurrió con esa película 1985, donde el mensaje para los jóvenes que ni siquiera sabían de qué se trataba era: se puede luchar contra los poderosos. En este caso se está diciendo, bueno, si trabaja seriamente, un equipo que quizás no tiene los mejores jugadores del mundo puede suplir esa falencia con organización, con esfuerzo, con estudio. Me parece que ese mensaje es un mensaje positivo para nuestro pueblo en un momento en el cual económicamente el panorama es altamente contradictorio. Digo contradictorio porque efectivamente Alberto tiene razón cuando habla de crecimiento de un 5%, el nivel de inversiones, todo lo vemos en los restaurantes, en los hoteles, el tema vacacional, pero también estamos observando que Argentina se va fragmentando económicamente. Un sector importante tiene todas estas bonanzas y un sector importantísimo entra en una situación de desesperanza, de pobreza, de indigencia, que antes estábamos acostumbrados a atribuírselo a otros países de América Latina. Y esa latinoamericanización, lamentable en este caso, también está entrando en Argentina. Esa Argentina, yo diría, de dos velocidades, en donde el sujeto político más perjudicado, los indigentes, los pobres, no siempre tienen capacidad organizativa y política para ser representados y para golpear las puertas del poder. Ese es el drama que hoy social, sociopolítico que tiene nuestra Argentina, y eso repercute especialmente en nosotros, en el peronismo. Porque el peronismo siempre supo enhebrar los sectores más pobres, el campesinado, el peón rural, con la clase trabajadora y en menor medida con las clases medias. Pues bien, hoy la ruptura social es distinta a la del origen del peronismo, incluso a la del 73. Entonces se presenta un desafío enorme para nosotros que defendemos una posición nacional popular de cómo se articula toda esa fuerza. Evidentemente, Cristina, con su decisión de renunciar a todos los cargos, decisión que yo no termino de entender en sus consecuencias,
que en el corto plazo crea desesperanza en el frente de todos, eso es lo cierto. En el mediano plazo no lo sé, veremos, a lo mejor se trata de una maniobra espectacular que no logro visualizar sus efectos. Hoy por hoy, en el frente de todos, se observa una situación no de dispersión, pero sí de dificultades para articular políticamente en la coyuntura, ni siquiera la temática más global que planteaba antes de alianza de sectores sociales. Hoy vemos que los movimientos sociales van por un lado, que el movimiento obrero por el otro, que la estructura partidaria política del peronismo no alcanza para articular eso. En la cúpula vemos como 3 velocidades distintas, Alberto, Sergio, Cristina, y todavía no avisoramos un armado completo de todas estas fuerzas. Seguramente hacia marzo, abril tendrá que estar armado, o de lo contrario iremos a una derrota segura. En las provincias el panorama es complejo, en algunos casos muy sencillo de resolver, en otros casos, como Santa Fe, hay un momento difícil, Córdoba con un peronismo que no está relacionado con el que nosotros ambicionamos, ¿no? Y enfrente un crecimiento lento, pero paulatino, sostenido de Rodríguez Larreta. Evidentemente, las acusaciones sobre Milman repercuten en contra de Patricia Bullrich. Macri lo hemos visto en los famosos chats vergonzosos, tristes, de esos jueces que nos explicaban cómo cometer delitos. Hemos visto cómo esos funcionarios incluso se reían de que Macri no entendería esas reuniones. Es muy interesante esos chats también porque muestran a las claras que la corporación denominada Clarín apoya a Rodríguez Larreta. Esa fue una reunión con los funcionarios de Rodríguez Larreta y el Poder Judicial. Y donde vota ese diario tiene fuerza, tiene fuerza. Si lo observamos nosotros, lo que le dedica en general al candidato porteño versus la ex ministra de Seguridad, nos damos cuenta que está por ese lado. Así que estamos terminando el año con más interrogantes, la verdad sea dicha, que respuestas. Desde nuestro lado, las dificultades son grandes, no insolubles, para nada. El tema de la inflación y el gran triunfo de bajar del 6,3 a 4,9 es un paso genial y es posible. No iremos bajando en las mismas proporciones, eso fue más del 20 y pico % de reducción, pero si se sigue disminuyendo se irá creando un clima de tranquilidad económica, de mayores expectativas, no solo para dentro de 2 días, sino para 1 mes, 2 meses, 3 meses, y eso va a repercutir a nuestro favor. Así que por este año ya no me soportarán más. Les mando un abrazo a todas y a todos. Gracias. Vamos a compartir un texto escrito por Jorge Elbaum para el cohete a la Luna, que fue realizado 48 horas antes de la consagración mundial. El texto se titula Pasiones, gestos y odios. Razones de la aversión neoliberal al seleccionado, a Lionel Messi y a las celebraciones populares. Ignoran que la multitud no odia. Odian las minorías, porque conquistar derechos provoca alegría, mientras perder privilegios provoca rencor. Arturo Jaureche. La alegría y el entusiasmo multitudinario generan incomodidad y desconfianza entre los sectores oligárquicos de nuestro país. Les provoca un profundo fastidio, asociado a una recóndita incomprensión del festejo. ¿Qué podrían celebrar los cabecitas negras, desarrapados, los sin nada, los sin nadie, los choriplaneros, los cucas? Esas perplejidades
obnubilan a quienes temen lo colectivo en formato popular, sobre todo cuando los humildes cuentan con poco para perder, pero mucho para celebrar. La ocupación territorial y el control de las calles es vivido por los sectores dominantes como una amenaza territorial y un riesgo cierto de marea humana incontrolable. Esta suspicacia suele ser justificada por la sinergia potencial que poseen las voluntades agrupadas detrás de un regocijo común y su derivación hacia una potencial demanda colectiva siempre disponible para tergiversar el orden establecido. Para los ojos del poder, esa comunión es amenazadora, es lo más semejante a un aluvión zoológico, dispuesto a generar desbordes, rebeldías temerarias o desafíos puntuales al statu quo. Estos recelos se hacen más explícitos cuando converge la identidad con el universo futbolístico. La argentinidad se constituye con ese signo marcado por próceres y glorias deportivas. Casi la mitad de toda nuestra historia como nación, más de un siglo, está en diálogo con la pelota, con su memoria inicial de juego infantil, con la segmentación de colores identitarios estampados en las camisetas de los clubes, con las pasiones de cancha, las figuritas inconseguibles y el cántico callejero convertido en un eco de nuestra niñez. Esa característica explica la fuerte articulación de lo identitario con un deporte que se transformó en un espejo de autenticidades ligadas en forma inescindible de los signos patrióticos. Cuando el grupo bonaerense de ska La Mosca viralizó su tema musical relativo al Mundial de Qatar, Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar, la referencia a los pibes de Malvinas cumplió con el cometido de articular los colores con una de las grandes causas nacionales, ligadas también a la referencia de los 2 goles de Diego a los ingleses en 1986. Esa metonimia escenográfica que articula el fútbol con heroicos colimbas que combatieron contra la OTAN, también perturba un neoliberalismo que puja por desapasionar todo lo que toca, para impedir cualquier argamasa emocional que pueda convertirse en emoción compartida y colectiva. Si el fútbol se vincula con fervores malvineros, conjeturan desde una lógica cambiemita, corre peligro la fría tecnocracia empresarial que promueve la competencia, el egoísmo, la pseudo-meritocracia de quienes nacen en cuna de oro y la atomización capaz de desarticular cualquier expresión desafiante que está presente en toda manifestación pública. Ni un topollillo que se revela ante Macri y Bangal, ni la rememoración de un Maradona turbulento, ni una letra que hace honor a los combatientes podrán sensibilizar a quienes entienden la nacionalidad, como decía Raúl Scalabrini Ortiz, como una factoría. Es por eso por lo que el establishment no podrá nunca entender las 2 celebraciones concurrentes simultáneas, descriptas una semana atrás por Eduardo de la Serna. La primera vinculada al festejo de la pasión futbolera, esa que articula en un kilométrico hilo plebeyo las calles de Bangladesh con las avenidas marrones de la Argentina profunda. Y la segunda, aquella que se funda en la amargura apenas disimulada de una oligarquía doméstica que recela de cualquier victoria popular. La misma desconfianza que le genera la entonación descamisada de un himno coreado a los saltos con absoluto desparpajo bajo el ritmo sudoroso de un estadio de fútbol tan inmenso como una patria. Doble fiesta, la propia a disposición del subsuelo de la patria y la otra, la que deviene del rostro desfigurado de un establishment que apenas puede ocultar su larvada incomodidad. No saben qué decir los antipopulares, nos hacen reír, nos tratan de vulgares. Vamos con la Escaloneta, cada vez te quiero más. Por este equipo no daban un centavo,
pierden en grupos o no pasan de octavos. Y cuando todos nos daban por perdidos, fuimos ganando partido por partido. Los mexicanos tuvieron flor de hablante, un gol de Messi y el otro de Fernández. Contra Polonia fue un baile a toda orquesta, interpretado por nuestra escaloneta. No saben qué decir los antipopulares, nos hacen reír, nos tratan de vulgares. Vamos con la escaloneta, cada vez te quiero más. No saben qué decir los antipopulares, nos hacen reír, nos tratan de vulgares. Vamos con la escaloneta, cada vez te quiero más. Los australianos vinieron medio duros, y se volvieron a cosechar canguros. Con prepotencia jugó Países Bajos, y en los penales se fueron al carajo. Contra Croacia ganamos por goleada. No mala leche, no pueden decir nada. Y aunque les pese a los gringos y a Europa, la escaloneta se vuelve con la copa. No saben qué decir los antipopulares, nos hacen reír, nos tratan de vulgares. Vamos con la escaloneta, cada vez te quiero más. No saben qué decir los antipopulares, nos hacen reír, nos tratan de vulgares. Vamos con la escaloneta, cada vez te quiero más. Lo quiero Messi, siga. Va Julián, contra todos. Va, que pasa, va que viene, la buena Molina, va Julián, encaró, dejó el rebote, se fue, ¿dónde está? Vamos escaloneta que vamos a ganar, con Messi, con el Dibu, Fernández y Julián. Y vamos Argentina que vamos a ganar, con Diego y Espineta, Perón y Choripán. Vamos con la escaloneta, cada vez te quiero más, cada vez te quiero más, cada vez te quiero más. Nos está terminando el programa. Agradecemos a nuestro operador Nicolás Rearte por su trabajo que nos permite salir al aire, a todos les oyentes por su atención, especialmente a los que ponen me gusta en nuestras páginas de Facebook. Antes de despedirnos, les recordamos que nuestro programa de radio, Obligados a Volver, se transmite todos los miércoles a las 18 horas y sábados a las 19 horas. Y tenemos una nueva propuesta, la entrevista, un buceo sobre los orígenes y actividades actuales de las personalidades destacadas los martes a las 21 horas. Este fue otro programa de Obligados a Volver, emitido desde nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Volvimos, pero estamos obligados a seguir militando, porque la patria sigue estando en peligro. Por eso continuaremos con nuestra tarea, siguiendo el legado del Libertador San Martín. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla. Recordando y reivindicando nuestras consignas fundacionales. Lealtad a Perón, Cristina Conducción.